Hoy vamos a descubrir el enigma de una isla dividida en dos mundos completamente opuestos. Por un lado, Haití, un país que ha enfrentado siglos de desafíos, tragedias y catástrofes. Y del otro, República Dominicana, un paraíso turístico y una economía en crecimiento. ¿Cómo es posible que dos naciones que comparten el mismo pedazo de tierra tengan destinos tan diferentes? En este video, revelaremos las razones históricas, naturales y políticas que han moldeado a ambos países de maneras drásticamente contrastantes. Quédate hasta el final, porque lo que descubrirás podría cambiar tu percepción para siempre. Se podría decir que Haití ha sido un país sin suerte en las últimas décadas, pero si bien la suerte tiene algo que ver, la actual crisis de Haití se debe a la larga e increíblemente triste historia y cómo empezó el país. Pero lo más sorprendente de todo es que Haití comparte su isla con República Dominicana. Un país bastante seguro, rico y estable. ¿Y aquí por qué Haití está tan mal? Y la República Dominicana está tan bien. Hoy hablaremos de la isla Hispaniola, hogar de Haití y la República Dominicana. Aunque comparte una isla pequeña, sus situaciones actuales son muy diferentes. Haití se han convertido en un estado anárquico, mientras que la República Dominicana es bastante segura. En el episodio de hoy analizaremos por qué. Aún comparten la misma isla, Haití y la República Dominicana difieren entre sí en muchos aspectos. Y muchas de estas diferencias se originan en la historia colonial de ambos países. Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en la isla de la Hispaniola en 1492. Colón llegó en lo que hoy es la costa noroeste de Haití. Como Colón estaba financiado por la monarquía española, reclamó toda la isla para España, a pesar de que ya había varios pueblos indígenas viviendo en ella. Aunque fue reclamada por España, la colonización española nunca se centró en la isla Hispaniola. España en cambio haría de ella una base retaguardia para reabastecer las colonias más rentables de Centro y Suramérica. Por ello, un puerto francés no oficial más pequeño se instaló en la mitad occidental de la isla que España había ignorado en gran medida. Tras el éxito que los colonos franceses tuvieron con el cultivo de tabaco en su lado de la isla, empezaron a instalarse más colonos, creando un conflicto con los españoles y reclamaban el control de la isla en 1697 como parte del Tratado de Ryswick que puso fin a la Guerra de los 9 años en Europa. La isla quedó totalmente dividida entre Francia en la parte occidental y España en la oriental. Desde ese momento las dos mitades de la isla se distanciarían cada vez más. A inicio del siglo XVIII Francia era un colonizador mucho más rico que España y por ello importó a cientos de miles de esclavos a la isla de la Hispaniola en unas pocas décadas. En 1788 Haití contaba con unos 25.000 ciudadanos franceses, 22.000 multirraciales libres y más de 700.000 esclavos. En cambio, la colonia que se convertiría en República Dominicana tenía unos 38.000 españoles, 38.000 multirraciales libres y menos de 15.000 esclavos. Esta diferencia en la cantidad de esclavos convertiría a Haití en una de las colonias más ricas del mundo y la más rica del Imperio francés. En 1800 Haití representaba la mitad de los beneficios de Francia en el extranjero por sus azucareras, que la mano de obra esclava hacía tanto rentable. A principio de 1800, tras muchas batallas sangrientas, los haitianos esclavos lograrían su libertad. A pesar de la victoria y la libertad recién obtenida, las repercusiones perduraría hasta hoy. Haití, antigua colonia de esclavos que se rebeló y logró su libertad, fue marginada por gobiernos y negocios europeos estadounidenses que tenían sus éxitos y influencia en otras regiones del mundo. El presidente estadounidense Thomas Jefferson, por ejemplo, se negó a reconocer el nuevo país. Para obtener reconocimiento, Haití acordó pagar a Francia 150 millones de francos, una deuda que nunca pudo pagar completamente, y quedaría irreparablemente la perspectiva económica del país. Del otro lado de la isla, la colonia española se mantuvo bastante estable a lo largo de este periodo, y como la gestión de España era deficiente,
La recién independizada de Haití se encargó de toda la isla española desde 1822 a 1844. Durante este periodo Haití aplicó fuertes impuestos a la parte dominicana de la isla para pagar su deuda francesa. Esto condujo a una segunda guerra por la independencia de la isla, esta vez contra Haití. En 1856 la República Dominicana ya era independiente y las dos mitades de la isla ya estaban finalmente sentadas. Haití y República Dominicana son el resultado de dos colonias separadas y su gestión. Debido a estas historias podemos entender en gran parte por qué los dos países son como son hoy en día. Si bien mucho de lo que hablamos tiene que ver con la historia y la política, no hay que olvidar que los dos países son distintos geográficamente pese a compartir una isla, y esto ha contribuido a las ya marcadas diferencias entre ambos. Haití se encuentra en la parte occidental de la isla y la República Dominicana en la oriental, separadas por una serie de cadenas montañosas que dividen geográficamente los países por la mitad. En la parte oriental de Dominicana, las tormentas llegan desde este y traen precipitaciones que crean bosques tropicales enriquecidos. Pero debido a la cadena montañosa, Haití se sitúa en una especie de sombra pluvial que impide las llegadas de las precipitaciones. Esto significa que Haití es bastante seco en comparación con sus islas vecinas, lo que ha tenido un defecto perjudicial para la tierra. Cuando era una colonia francesa de esclavos, Francia realizó deforestación masiva para transportar madera en los mismos barcos que traían los africanos. Y como Haití es mucho más seco, no ha sido capaz de regenerar sus bosques del mismo modo que la parte dominicana. Haití también es el desafortunado hogar de la falla del Enriquillo, que causó numerosos terremotos de gran magnitud a mediados del siglo XIX, y fue la causante de los terremotos del 2010 y 2021 que sacudieron los principales centros de población de Haití. La República Dominicana alberga su propia falla, pero esa falla ha sido mucho menos activa y atraviesa una región del país que tiene mucho menos gentes. No hay una causa única que explique por qué Haití es hoy un desastre. Lamentablemente se han acumulado una serie de catástrofes naturales y provocadas por el hombre hasta llegar a este punto. A principio de 1900, por deber grandes sumas de dinero a Francia, Alemania y Estados Unidos, el país no podía prever servicios básicos a sus ciudadanos. Por ello se produciría frecuentes rebeliones y golpes de Estado. Tanto que Estados Unidos, para proteger sus intereses comerciales, ocuparía Haití a partir de 1915 en una dictadura casi militar. Y aunque la ocupación americana traería una infraestructura y una forma de gobierno descentralizada a la ciudad de Puerto Príncipe, lo haría utilizando el trabajo forzado de haitiano. Estados Unidos acabaría marchándose en 1934, pero eso no haría más de desencadenar una serie de dictaduras despiadadas. En 2010 el país sufrió un terremoto de 7 grados cerca de Puerto Príncipe. La mala gestión de los gobernantes previos impidió que el país estuviera preparada para enfrentar un sismo de tal magnitud. Los edificios se cayeron, y se calcula que perecieron unos 500.000 haitianos. A pesar de la ayuda internacional de Estados Unidos y muchos otros países, Haití lucharía por reconstruirse. En julio del 2021 el último presidente electo de Haití fue asesinado. Pocos después otro terremoto sacudió el suroeste del país. Con dos grandes catástrofes tan próximos, el estado de Haití se hundió y hoy está gobernado por pandillas. Los dos países no podrían ser tan diferentes en su estabilidad y riqueza. Y aunque República Dominicana ha tenido que lidiar con dictaduras en el pasado, su destino ha sido muy diferente. República Dominicana ha podido diversificar su economía y recibir muchos más dinero que su vecino. En 2022 el presupuesto ascendía a más de 225.000 billones de dólares. Mientras tanto Haití tenía unos de 34.000 billones de dólares. Es una diferencia increíble, y aunque se podría pensar que se debe a sus poblaciones, no es así. Una vez a partir del 2022 la República Dominicana fue el hogar de aproximadamente 11 millones de personas, mientras que Haití tenía un aproximado a 12 millones. En término económico los dos países deberían tener una economía bastante similar,
pero Haití nunca ha tenido un gobierno que funcione como lo ha hecho la República Dominicana. Y esto ha provisionado nuevas economías en la República Dominicana con una gran industria turística que nunca se ha materializado en Haití. Haití y República Dominicana hoy en día comparten una isla y es la única similitud entre ambos. Haití actualmente no es un estado funcional, mientras que podría ser un viaje bastante agradable a República Dominicana. Esperemos que Haití también un día lo consiga.